asistencia, hay que anotar su nombre completo en el chat, por favor. Y pues bueno, y listo, maestro, ya es hospedador usted, maestro, adelante, ya puede compartir. Vamos a ver la parte que quedó pendiente del tema de red de frío. Iniciamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Adelante, maestro. Buenas tardes, compañeros. Sí, ya estoy. Muy bien. ¿Me comentan, por favor, si ya pueden ver pantalla para que demos inicio? Buenas tardes, sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bueno, bueno, compañeros, pues muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se la han pasado? Ya, estuve por ahí leyendo el día de ayer preguntas acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Contesté lo que se tenía que contestar, ¿no? Pero ahorita vamos a ser un poquito más específicos. Vamos a abordar precisamente ese punto de esa duda que tenía una compañera por ahí en cuanto a resguardo de vacuna antirrábica humana de células Vero, me parece, para resguardo. Entonces ahorita ya vamos a abordar esa parte para que no quede duda y para que, pues, al final de cuentas todos tengamos el mismo criterio, ¿no? Que es lo que se establece en las normas, ¿no? En las guías de que el ejercicio de la vacunación, pues, es universal y en cualquier nivel de atención en el cual estemos ejerciendo, pues, las actividades vienen siendo las mismas, ¿no? Entonces, bueno, nos habíamos quedado en la clase anterior en transporte, hasta ahí concluimos. Ahora vamos a continuar con los elementos del sistema de la cadena de frío. Cuando nosotros hablamos de los elementos del sistema de la cadena de frío, pues hablamos de todos los equipos, insumos necesarios para poder manejar o para poder tener una cadena de frío. Y a esto se le define como un conjunto de equipos frigoríficos que son utilizados para almacenar, conservar, transportar y distribuir vacunas a temperaturas normativas, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Creo que ya todos sabemos, ¿no? Ya establecimos eh, cuál es la temperatura normada de acuerdo a la normativa vigente, que es entre +2 más 8 grados, en termos y en unidad refrigerante. Estos elementos, estos equipos de la cadena de frío más bien, están caracterizados por los siguientes, los que son las cámaras frías, ultracongeladores, refrigeradores, congeladores, termos, cajas térmicas, vehículo con caja refrigerante. Entonces, como nosotros podemos observar aquí, estos equipos son los encargados de mantener a una temperatura establecida de acuerdo a la norma cada uno de los biológicos, de acuerdo a el equipo que estemos utilizando. La vez pasada, en la clase anterior, habíamos comentado cuáles son los rangos de temperaturas usados en la cámara fría, para ultracongelación y en una unidad refrigerante. Bueno, entonces, vamos a empezar con refrigeradores, que son las unidades refrigerantes que utilizamos en el programa de vacunación universal y en las unidades médicas encargadas de aplicar biológicos,
de las condiciones que deben de tener, de las características que debe de reunir. ¿Por qué razón? Porque pues un refrigerador normado no es igual que un refrigerador doméstico, pero bueno, lo vamos a ver. Los refrigeradores utilizados en el programa de vacunación universal deben tener una capacidad entre 10 y 18 pies cúbicos, con un sistema de refrigeración capaz de mantener los biológicos a una temperatura entre +2 y +8 grados centígrados, independientemente de la temperatura ambiente. Cuando a nosotros nos dotan de una unidad refrigerante en nuestra unidad médica, cuando se realiza, no sé si la mayoría de ustedes, a lo menos el personal que trabaja con nosotros acá en la región del Istmo, sabemos que existe un diagnóstico de red de frío. En este diagnóstico de red de frío, yo reporto de manera trimestral cuáles son los equipos y materiales con los que cuenta la unidad de salud. Entonces, hablo de refrigerador específicamente porque ahí viene en ese diagnóstico de red de frío que tú debes de reportar si en tu unidad refrigerante tienes un refrigerador de 10 pies cúbicos o de 18 pies cúbicos. Va a depender de la unidad refrigerante que cuentes, con el que tú cuentes en tu unidad de salud. Ahora, de acuerdo al manual de vacunación, existen distintos tipos de refrigeradores según su fuente de energía y su sistema de refrigeración. Los más comunes y utilizados en las unidades médicas son los refrigeradores por compresión, que es el que vemos en la ilustración en la parte inferior, que es este gris. Este refrigerador por compresión es el que se utiliza en unidades médicas para el servicio de inmunización. Es fabricado con acero inoxidable y diseñado para el almacenamiento de vacunas. Tiene una puerta lisa de una sola pieza, cuenta con charolas y parrillas, incluye dispositivos electrónicos de control de temperatura, como son el termograficador, el termómetro digital, la alarma, ya sea visual y auditiva, las charolas y las parrillas. Esto, como yo se los comenté hace un momento, puedes tener una capacidad de 10 a 18 pies cúbicos y es capaz de mantener una temperatura interior en un rango de +2, +8. Acuérdense que si una unidad refrigerante, ténganlo muy en claro, si una unidad refrigerante presenta una temperatura por debajo de los 2 grados, de los +2 grados, y por arriba de 8, +8 grados, es decir, 1 grado o 9 grados, ya está saliendo de la temperatura normada. ¿Y esto qué condiciona? A que nuestros biológicos se pueden inactivar, siempre y cuando estén expuestos a mucho tiempo fuera de la norma, de la temperatura fuera de la norma. Ahorita más adelante en accidentes lo vamos a abordar, pero sí quiero que tengan bien definido eso. Este que les mencioné es el refrigerador por compresión, que es el que comúnmente tenemos en nuestras unidades médicas. También existen unidades refrigerantes fotovoltaicas o solares. Estas unidades refrigerantes son utilizadas en regiones para soportar las necesidades de un refrigerador normativo. Funciona con uno o más acumuladores o una batería automotriz
que son cargados con energía solar por medio de paneles fotovoltaicos. La disposición de sus componentes es similar a la de los refrigeradores por compresión. Para instalarse es necesario evaluar las condiciones energéticas y de humedad existentes en la zona o región. Bueno, yo les comparto que en nuestra jurisdicción tenemos, si no mal recuerdo, unos 4, de acuerdo al último diagnóstico jurisdiccional que hicimos, 4 unidades refrigerantes solares o fotovoltaicas. Esta unidad de refrigerantes, compañeros, es como si fuera un congelador. El congelador que, por ejemplo, se utiliza para almacenar carnes. Eso es un ejemplo, ¿no? Así como ese, pero es ideal para las zonas en donde no existe la energía eléctrica, porque de nada me va a servir que yo tenga, por ejemplo, una unidad refrigerante de 10, 18 pies cúbicos en un centro de salud en donde que si conecto yo el refrigerador, se va la luz en la unidad de salud. Entonces, este tipo de unidades refrigerantes fue diseñada para eso, para unidades médicas en las cuales es difícil, es un poco complicado tener un refrigerador por compresión debido a sus condiciones energéticas, aunado también las condiciones climatológicas. Eso también va a depender mucho. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes, es una unidad, porque existen localidades así donde empiezan a caer los rayos, se va la luz. Empieza a llover, a soplar el aire, se va la luz. O incluso, compañeros, va a sonar así como muy extraño, pero hay localidades, hay lugares en donde la delincuencia ha alcanzado a salud y se roban el cable de energía eléctrica. Va a sonar muy sorprendente, pero ya ha sucedido porque hemos tenido casos así. Entonces, estas unidades refrigerantes solares o fotovoltaicas son muy prácticas, ¿eh? Ya los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, pues se instala, es un panel solar y no quiere decir que directamente si hay sol va a haber va a funcionar, no. A través de ese panel lo que hace es cargar una batería que es la que le va a dar energía a la unidad refrigerante. Y esta unidad refrigerante, así como la ven en forma de como de cofre, a los costados tiene unas parrillas en donde se colocan los paquetes congelantes y en la parte central un emparrillado también para que ustedes coloquen sus biológicos, de acuerdo a la clasificación que más adelante vamos a ver. Bueno, este es hablando ¿cómo se llama? Una unidad refrigerante fotovoltaica. Y me pasaba, estas unidades refrigerantes fotovoltaicas, cuando fue el sismo del año 2017, fueron donadas, porque cuando se fue la luz, estaban las réplicas, todavía la energía era inestable. Entonces, iniciativa en su momento de la Secretaría de la Defensa, fue donación a nuestra jurisdicción en unos puntos estratégicos en donde se mantuvo con con este tipo de unidades refrigerantes para poder solventar y poder echar a andar el programa. Bueno, ese es otro de los tipos de unidades refrigerantes que establece la norma. Y existen también refrigeradores de gas o por absorción. Estos dispositivos pues, son apropiados para regiones donde no existe infraestructura de red eléctrica. Los sistemas de absorción requieren de una fuente de calor que puede ser producida mediante combustibles líquidos o gaseosos. Estos en realidad en nuestra región, pues muy poco, bueno, más bien yo no los he visto, ¿no? Pero sin embargo, la normativa establece que también se puede emplear
como unidad refrigerante. Y existen también refrigeradores de 3 vías, y esos refrigeradores de 3 vías son utilizados en regiones donde no existe infraestructura en red eléctrica o esta es insuficiente para soportar las necesidades de un refrigerador normativo y se puede utilizar 3 fuentes para generar energía: gas, corriente continua y corriente alterna. La disposición de sus componentes es similar a la de los refrigeradores por compresión. Bueno, entonces, esto se los comento así de manera general. Comúnmente estas dos primeras son las que más se utilizan. No quiere decir que las otras no, sin embargo, eso se los comento porque es lo que establece la norma. Ahora, para la instalación de una unidad refrigerante o de un refrigerador en una unidad de salud, principalmente debemos de tener definida una ubicación, porque no podemos ubicar una unidad refrigerante donde sea. Y esta ubicación funcionará eficientemente si se cumplen los siguientes requisitos. Uno de estos es que debe de estar instalado en un lugar fresco, amplio y ventilado. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que una unidad refrigerante esté en un lugar que esté encerrado, que esté reducido el espacio y que no haya ventilación, ¿esto a qué conlleva? Como ustedes saben, una unidad refrigerante genera calor. En el espacio en donde se encuentra genera calor. Si no hay flujo de aire, si es un espacio reducido y no es un ambiente fresco, lógicamente no vamos a lograr que esa unidad refrigerante pueda funcionar de manera óptima. Entonces, está descartado colocar una unidad refrigerante en un sitio, en un lugar, en una ubicación como estas que les acabé de mencionar. Entonces, número uno, debe de estar instalado en un lugar fresco, amplio y ventilado. Debe de estar ubicado en un lugar a la sombra y alejado de toda fuente de calor. ¿Por qué razón? Por lo que les comenté ahorita. El gabinete frigorífico debe de estar separado de las paredes del local de 15 a 20 centímetros y del techado mínimo 45 centímetros. ¿Vale? Entonces, no puedo tener mi unidad refrigerante pegada a la pared. Debe de existir una separación de entre 15 y 20. Y en la parte del techado, si es una unidad de salud que el techado no es muy alto, debo de considerar que debe de estar separado por lo menos 45 centímetros. Así lo establece la norma. Y debe estar instalado y nivelado correctamente. De esto va a depender, compañeros, se los vuelvo a repetir, el buen funcionamiento de la unidad refrigerante. Ahora, ¿cuáles son las características técnicas que debe de reunir un refrigerador o una unidad refrigerante? Es lo mismo. Los refrigeradores que sean destinados para almacenamiento de vacunas deberán tener una capacidad de por lo menos 10 pies cúbicos y un sistema de refrigeración capaz de mantener los biológicos a una temperatura dentro del rango de 2 a 8 grados. Pueden ser de tipo vertical u horizontal. Cuando hablamos de una unidad en forma horizontal, hablamos de la que es tipo cofre, que fue la que les mostré en la ilustración anterior. Con puerta, la puerta debe de tener sellado hermético y debe de estar construido de material resistente a climas tropicales, con un dispositivo de control de temperatura interno con capacidad de medición de temperatura de por lo menos de más 10 a más 50 grados. ¿Sale? Es recomendable que se conecte a un sistema regulador de energía
o a un sistema de respaldo de emergencia, lo que se conoce como no break. ¿Por qué razón? Porque cuando haya una descarga, cuando haya algún problema de este tipo de variación eléctrica, el no break sea el encargado de proteger esa descarga para que la unidad refrigerante no se vea afectada. Ahora, aquí viene un punto muy importante y no lo menciono yo, lo menciona la normativa. No deben usarse frigobares, refrigeradores domésticos, refrigeradores de 2 puertas, ni refrigeradores con puerta de cristal para la conservación de los biológicos del programa de vacunación universal. Pero aquí les quiero comentar algo que va a sonar muy chistoso, compañeros. No sé en sus jurisdicciones, no sé en sus estados, no sé si en la región de la cual nos escuchen, no sé cómo esté su sistema de salud en relación a recursos. A lo menos nosotros en nuestra región mismo, en ciertas unidades de salud, el año pasado estuvieron dotando de unidades refrigerantes, porque ahorita con el nuevo cambio de la famosa transformación del sistema de salud, acompañado de la conocida cuarta transformación, no voy a hablar de política, pero se los voy a mencionar. Ellos son los que tienen ahorita el control del recurso para la compra de estos equipos. ¿Y qué estuvo sucediendo el año pasado? Estuvieron dotando de unidades refrigerantes a los centros de salud, pero ya era una compañía directa la que llegaba al centro de salud. Es decir, un ejemplo, yo estoy en la localidad de María Lombardo, en la región de Mije, de acá de en San Juan Cotzocón. Entonces llega una empresa directamente y me dice, María Lombardo, Hospital María Lombardo, usted va a ser acreedor a recibir 2 unidades refrigerantes que están destinadas para su unidad de salud y que las otorga el IMSS Bienestar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esto? Estuvieron las unidades, en su mayoría, recibiendo unidades refrigerantes. Es prácticamente se renovó nuestra red de frío. Pero algo muy curioso, compañeros, en algunas unidades estuvieron surtiendo refrigeradores domésticos. ¿Vale? No quiere decir, compañeros, o sea, el manual dice que no está permitido, pero tenemos que ver nosotros el recurso con el que contemos, compañeros. Al final lo que nos importa, lo que debe de ser nuestra prioridad es mantener en la temperatura normada nuestro biológico. Utilicemos el método que utilicemos, compañeros. Pero sin embargo, hay ciertas cuestiones en las que sí nos tenemos que adaptar a lo que tengamos, al recurso. Entonces yo, por ejemplo, no puedo decir, bueno, pues como vacunación o el programa no me ha surtido de una unidad refrigerante normada, pues yo no puedo llevarme biológico o solamente voy a aplicar el biológico en una jornada, programo, aplico mi biológico, al siguiente día voy por otro poco y así sucesivamente. No me puedo poner en el plan de decir, es que no lo voy a guardar en un frigobar, no lo voy a... Tenemos que adaptarnos al material que insumo que tengamos, compañeros. La verdad, la verdad. Pero sin embargo, yo sí les hago mención de esto porque es lo que establece la norma. Ahora, eh, en una ocasión, en una supervisión, me tocó ver una unidad refrigerante
que tenían que tenían en un área de medicina preventiva y tenían una unidad refrigerante con puertas de cristal como los que se utilizan en el laboratorio y forrado con papel estraza por dentro para que no le diera la luz. Esa práctica, compañeros, no se debe de realizar, pero sin embargo, por el recurso, es una opción que los compañeros hicieron porque en realidad estábamos careciendo en ese momento. Cuando yo supervisé y lo encontré, les comparto esto, así fue, pero pues posterior a esto ya les empezaron a llegar unidades refrigerantes y pues bueno, ahí vamos caminando con nuestra red de frío, que es lo más importante. Pero sí, estos puntos se los comento para que ustedes los tengan muy en cuenta. Ahora, hablando del almacenamiento en la unidad refrigerante, las medidas básicas recomendadas para la conservación de la vacuna es que se recomienda abrir la puerta del refrigerador máximo en 2 ocasiones durante una jornada de trabajo, que es al extraer e introducir el biológico para las actividades intramuros de vacunación y por corto tiempo, según se describe a continuación. Para sacar los frascos de vacunas que se utilizarán durante una jornada de trabajo, al término de la jornada, para guardar los frascos de vacuna que se utilizaron en actividades intramuros, previamente identificados con la fecha en la que se abrieron, excepto aquellas vacunas por su composición, se deben desechar al término de la jornada de trabajo. Aquí lo que nos comenta este punto es que al terminar la jornada y para que nosotros hagamos nuevamente el resguardo del biológico que no hayamos utilizado durante esa jornada, debemos de considerar que aperturamos un frasco multidosis de un biológico, lo que tenemos que hacer es colocarle una etiqueta, colocarle la fecha de apertura y también podemos colocar qué compañero utilizó el frasco, porque luego, pues cuando es una unidad donde hay varias brigadas, pues sí necesitan tener identificado de quién es el frasco, porque luego dicen, tengo un frasco abierto acá, tengo otro frasco abierto acá, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? Entonces, se tiene que rotular. Hablo de las vacunas que se pueden almacenar por 28 días posterior a la apertura de la vacuna, como lo son TD, DPT, influenza, hepatitis, pero aquellas vacunas liofilizadas como lo son doble viral, BCG, que vienen en presentación multidosis, esos biológicos al término de la jornada se deben de desechar. ¿Por qué razón? Porque son vacunas vivas atenuadas que son lábiles a la luz, son sensibles, son fotosensibles y por ende se inactivan. Entonces, este tipo de biológicos al término de la jornada sí se deben de desechar. En casos excepcionales, se podrá abrir en más de 2 ocasiones en la unidad refrigerante, como por ejemplo, en una situación de contingencia, al almacenar la vacuna recibida o durante una visita de supervisión, ¿vale? Entonces, deben de tener en cuenta esta parte, compañeros. Abro al inicio y cierro al final. Eso es lo ideal. Hay casos excepcionales como estos que les acabo de mencionar. Ahora, el bulbo del sensor del termómetro empleado para monitorear la temperatura interna debe de ubicarse en el estante intermedio del refrigerador y no debe de estar en contacto con ningún elemento metálico ni con frascos de vacunas o diluentes. Bueno, no sé si han visto ustedes que en en una unidad refrigerante tienen un sensor. Es como una botellita blanca y dentro de esa botellita blanca contiene agua y tiene un bulbo.
Bueno, pues esa botellita blanca, o sea, se los comento así como de manera, esa botellita blanca, lo que hace es, contiene el agua fresca, agua, literalmente agua hablando, y es la que al enfriarse, es la que le da o sea, a través del contacto con el bulbo, es lo que nos va a marcar la temperatura ¿cómo se llama? En la parte superior de la unidad refrigerante, en donde marca la temperatura. Ese bulbo sensor no debe de estar rozando en las paredes de la unidad refrigerante. ¿Por qué razón? Porque esto va a alterar la lectura de la temperatura. No se debe de colocar las vacunas en el congelador ni en charolas de deshielo. Perdón, va a parecer chiste, pero es verdad. Ya nos ocurrió un accidente de red de frío donde un personal por desconocimiento colocó los biológicos en esa zona. Ahí no se deben de colocar, compañeros. ¿Por qué razón? Se congelan y por lógica, por ende, la vacuna se tiene que desechar. Colocar los paquetes refrigerantes con agua en el evaporador, es decir, en el congelador. El número puede variar de acuerdo con la capacidad de este. Sin embargo, se recomienda que sean 2 juegos de paquetes refrigerantes, es decir, 12 piezas. Un paquete, cuando yo digo un paquete refrigerante, hablo del cubo, de las 6 piezas que se arman en el termo. Ese es el paquete. Y si lo hablo por piezas, pues son 6 piezas. Entonces, lo recomendable, de acuerdo a la normativa, es tener 2 paquetes refrigerantes o paquetes congelantes en el evaporador de la unidad refrigerante. Sin embargo, se recomienda que sean 2 juegos para termos de 9 litros. Se recomienda colocarlos en posición vertical, de tal manera que cada uno de ellos establezca contacto con las paredes del evaporador, permitiendo su congelación en un promedio de 10 horas. ¿Vale? Entonces, ya se están llevando esta tarea sus unidades. Si lo estaban realizando mal, pues ya lo van a corregir. Esta es la intención de estar en esta clase, ¿no? Entonces deben de tener 2 paquetes. ¿Y por qué razón 2 paquetes? Uno el que estoy utilizando durante la jornada y el otro para hacer el cambio. Y mis congelantes, de acuerdo a las condiciones climatológicas, ya no van a ser viables porque ya se deshicieron, pues ya voy a tener que hacer el cambio de paquetes. O en el caso de que haya una interrupción de energía eléctrica y tengas que implementar tu plan de contingencia, pues ya vas a tener tu otro paquete para que armes tu termo y traslades tu biológico de acuerdo a lo que te llegara a presentar. En todos los refrigeradores, para la conservación de vacunas, se colocará en la cara externa de la puerta la siguiente leyenda: alto, no la abra sin necesidad, contiene productos biológicos. Y en los estantes inferiores del gabinete del refrigerador se colocarán botellas cerradas llenas de agua. La distancia que deben guardar entre sí las botellas es entre 2 a 5 centímetros entre cada una de ellas, espacio suficiente para permitir la libre circulación de aire entre cada botella. Esto sí se debe de hacer. ¿Por qué razón? Se utiliza esta técnica porque de esta manera circula más el aire en el interior de la unidad refrigerante. ¿Vale? Con ese propósito se utiliza la justificación del uso de las botellas de agua en la parte, en el estante inferior del refri. Y aquí va la pregunta que hicieron en el grupo el día de ayer.
La respuesta. Los refrigeradores destinados a la conservación de vacunas del programa de vacunación universal son para su uso exclusivo, por lo que queda estrictamente prohibido almacenar cualquier producto o sustancia que no sean vacunas del programa y sus diluyentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Unidad refrigerante destinada para las actividades del programa de vacunación universal solamente es de uso exclusivo para biológicos. Queda estrictamente prohibido hacer esto. Fíjense en esta ilustración. Aquí, ¿qué pueden ver? Este es un ejemplo de una unidad, de lo que no se debe hacer. Si se dan cuenta, en esta ilustración hay biológico, el número 3, o ubiquen el número 3. ¿Dónde está el número 3? ¿Qué está pasando? Le están colocando biológicos en el evaporador. Eso está prohibido. En el número 6, ¿qué hay? Alimentos, cosa que no se debe de hacer. Y ha habido otras cosas que hemos visto, compañeros, como supervisores. Cuando vamos a veces y hacemos visitas sorpresas, las unidades se han encontrado, no me lo van a creer, Coca-Colas de 3 litros, queso. Entonces, eviten hacer esto, compañeros. ¿Por qué razón? Porque se contamina el biológico, se contamina la unidad refrigerante. Y eviten también resguardar favoterápicos, insulinas, inmunoglobulinas, vacuna antirrábica para caninos. Evítense de hacer resguardo de esos esos biológicos, porque al final también son biológicos, pero son para uso, algunos para uso humano y otros para uso canino, pero no son biológicos del programa de vacunación universal. Ellos sí deben, estos otros biológicos sí deben de tener condiciones de refrigeración, pero son diferentes a las del programa. Y deben de tener, comúnmente, si se han dado cuenta, en alguna unidad de medicina preventiva, en un hospital, en un CESA o algún otro tipo de unidad, o un centro de salud urbano, tienen un frigobar o tienen una unidad refrigerante alterna, es en donde sí hacen el resguardo de estos. Pero no hagan lo que les acabo de comentar en esta ilustración, compañeros. Y ahora, esta ilustración igual se las compartí ayer en el grupo, y es cómo se debe de distribuir el biológico en la unidad refrigerante. Dan cuenta en el evaporador, solamente deben de ir los paquetes refrigerantes. Y en el primer y segundo y tercer estante, cómo deben de ir colocados los biológicos. Muchas veces nada más decimos, primer estante virales, segundo estante bacterianas. O sí, primer estante viral, segundas bacterianas, pero no debe de ser así. Aquí viene, de acuerdo a cada estante, qué tipo de biológico es el que se debe de almacenar. En el primer estante, triple viral, doble viral, BCG, y varicela, que son las que se manejan acá en México, pero también en otras partes del mundo, de otros países, se puede utilizar la de la fiebre amarilla, la de antiherpes zóster. Si se dan cuenta, estos biológicos son vacunas virales, pero son vivas atenuadas. ¿Y por qué van en el primer estante? Porque pues están alejadas de la fuente de luz. Deben de estar en un ambiente donde no haya mucha luz. ¿Por qué razón? Porque son fotosensibles y se inactivan. En el segundo y tercer estante, DPT. Perdón, igual también se me estaba parando, en el primer estante también se resguarda la vacuna contra el COVID.
En el segundo y tercer estante, DPT, hexavalente, toxoide tetánico, difterico, neumococo, influenza, hepatitis A, hepatitis B, antirrotavirus y VPH. En el caso de las vacunas hepatitis, van a decir, bueno, si dicen que las virales van en el primer estante, ¿por qué estas virales van en el segundo? Bueno, porque estas virales son inactivadas. Influenza es una vacuna inactivada, no genera riesgo que no estén, que le dé la luz. Otro ejemplo, hepatitis. ¿Por qué hepatitis? Si es viral, no se almacena ahí en el primer. ¿Por qué razón? Porque la hepatitis es recombinante, es sintética, no es virus vivo. Vacuna contra el rotavirus, esa sí es viva atenuada, pero ¿han visto cómo viene la vacuna contra el rotavirus? Viene por lo regular en una envoltura, entonces no le da la luz directa. ¿Vale? Y la vacuna contra el VPH igual, es una vacuna recombinante y pues, se puede almacenar en el segundo o tercer estante. Y en la parte inferior, las botellas de agua, ¿no? Como les había yo comentado ahorita en la ilustración anterior, y así es como deben de ser la distribución de sus biológicos en la unidad refrigerante. Ahora, en relación al mantenimiento preventivo y limpieza de la unidad refrigerante, las acciones de mantenimiento, antes de iniciar las acciones de mantenimiento preventivo, se coloca la vacuna dentro de un termo previamente preparado de acuerdo como lo establece la norma. Se debe de desconectar el refrigerador de la corriente eléctrica, mantener abierta la puerta del refrigerador para que el descongelamiento sea en forma natural. Realice la limpieza y desinfección del interior del gabinete del refrigerador con una solución de pino al 10%, la cual se prepara con una parte de solución comercial de pino al 6, más 9 partes de agua corriente o de la red pública. La limpieza de la unidad refrigerante no se debe de realizar con la limpieza del exterior del refrigerador se realiza con una tela suave y solución de pino al 10% y evitar el uso de detergentes. Entonces, ya lo tienen ustedes presente. Ahora, aquí para reforzar esto que les acabo de comentar, la unidad refrigerante, ¿cada cuándo se debe de realizar su limpieza? De manera semanal. Eso es algo que tienen que tener ustedes bien en cuenta. Y para la realización de la limpieza, deben de utilizar la esencia de pino. No deben de utilizar otras cosas, compañeros, porque así lo establece la norma. ¿Qué más resaltar por acá? Pues bueno, pues sería eso. Realice la limpieza interna y retire. La parte que comenta acá, que se tiene que mantener abierta la puerta del refrigerador para que el descongelamiento sea en forma natural. Acá tenemos que considerar que al abrir la puerta, pues la unidad refrigerante, pues en el evaporador se va a ir descongelando. Nunca hagan que utilicen un desarmador o utilicen una aguja para retirar la escarcha. Eso no lo hagan, compañeros. Está prohibido. Esa parte, por eso les decía que se me está pasando. Eso sí, no lo hagan, compañeros. El descongelamiento debe de ser natural. Ahora, al realizar la limpieza interna y retirar todos los residuos de agua, secando las paredes del gabinete y de las parrillas con tela limpia, destinada exclusivamente para el mantenimiento preventivo del refrigerador. No voy a agarrar una franela, no voy a agarrar un paño que utilizo para, por ejemplo, limpiar superficies, limpiar, yo que sé, una mesa, mi mesa de floración o algún consultorio. No deben de utilizar toallas o en este caso telas que sean destinadas nada más para la limpieza de la unidad refrigerante. Se debe de secar perfectamente los empaques de la puerta y este se puede lubricar con aceite mineral líquido. Esto es cuando ya se va deteriorando el empaque de la puerta.
No quiere decir que siempre se puede hacer, no siempre se tiene que hacer. Tenemos que ir considerando cómo se encuentra el empaque de la puerta de nuestra unidad refrigerante. Si al cerrar no existe, no existen deficiencias, que no pueda cerrar bien o que sientan ustedes que se escape el aire, ¿no? Todo eso deben de considerarlo y terminada la limpieza, se debe de cerrar la puerta y se pone en funcionamiento el refrigerador. Esperar a que la temperatura se estabilice entre 2 y 8 para almacenar nuevamente las vacunas, ¿vale? Entonces, considerar esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Cómo lo ven? Bueno, buenas noches, brother. Tengo una duda. Y dígame. Mm, Bueno, hace aproximadamente, le estoy hablando ahorita de 4 años que egresé de mi licenciatura y hice mi servicio social en un centro de salud. Y resulta que hubo un detalle con los biológicos. Una vez, bueno, un médico, un médico pasante le había dicho a las enfermeras en esa antigua unidad que ella iba a colocar unos frascos de insulina en el refrigerador de vacunación, pues de que no tenían nada más y de que era el único lugar donde que lo iba a dejar, que las enfermeras hicieran como sea, pero no había otro lugar donde iba a colocar esas insulinas. En ese caso, ¿qué se hace? ¿O se hace algún tipo de reporte o algo por el estilo? Bueno, acá tú me comentas que utilizaron el refri para guardar las insulinas, ¿no? Así es. Es que eso no se debe de hacer. En primer lugar, no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque como ya les comentaba, podemos contaminar el biológico y la insulina no maneja la misma temperatura que la temperatura de una vacuna. Es una mala práctica que se debe de dejar de hacer. En este caso, por ejemplo, eras personal pasante, pues aquí lo más conveniente era hacerles la observación de que no se debe de hacer. Y más si un pasante ve que estás haciendo una mala praxis, ¿esto a qué conlleva? A que tu pasante eh, adquiera las malas costumbres que como personal realizas, ¿no? Entonces, aquí lo conveniente era no hacerlo, buscar una estrategia para resguardarlas en otro lugar, pero no hay. Si, por ejemplo, tú como personal llegas a una unidad te lo voy a poner ya como ejemplo, como trabajador de nuevo ingreso, tú llegas y ves que el personal que te recibió está haciendo esto, tú en ese momento le comentas, no te puedo recibir esta parte hasta que retires las insulinas de él, porque eso no está indicado. Eso es lo más conveniente que debes hacer. Ok, muchas gracias. Y esto no es nada más de la normativa 2000 del último manual, del 2021. Esto es de siempre. Nunca guardar esos productos en la unidad refrigerante destinada para biológicos, ¿vale? No sé si expliqué tu duda. ¿Le expliqué su duda? Sí, 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 sí. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Sí, Bueno, quedó más que bien. Buenas noches, profe. sí, buenas Una duda. noches. Mi nombre es Elizabeth Arenas. Yo tengo una duda. En las localidades donde hay unidades de centro de salud donde no tienen refri de vacunas, solo se manejan termos. Sin embargo, tienen refris para la insulina o son refris de casa, pues, porque son refris grandes, de no sé, de 21 pies, algo así. Son de los más grandes. Que sirve para congelar, para los termos y pues se maneja con termos de vacuna. ¿Es correcto guardar la vacuna dentro del termo y el termo meterlo dentro del refri? Ahí va otra. Ya me ha tocado ver eso. Eh,
No es lo correcto, compañero. No es lo correcto porque ahorita vamos a ver lo de las características de un termo, cuánto resiste de acuerdo a una jornada, 2 jornadas, ahí lo vamos a ver. Pero no se debe de hacer, o sea, es que esa es una parte que yo no entiendo del personal. ¿Por qué meter un termo dentro del refri? Esa es una mala práctica, compañeros, que no se debe de realizar, pues, sin embargo, se sigue realizando. O sea, seguimos cometiendo, eh, errores. Pero disculpe que le interrumpa, pero si Ajá, se maneja o sea, con el termómetro y maneja las cifras correctas de 2 a 8, ujú. ¿aún así es incorrecto? ¿O qué es lo que se supone que se No, es que persevera, no? es que mire, compañera, mientras yo tenga mi termo y esté manteniendo las temperaturas de 2 a 8, que es la normada, no tengo la necesidad de guardarlo dentro de un refrigerador. ¿Por qué razón? Como usted me comenta, es un refrigerador que utilizan para almacenamiento de insulinas, algo así me dice, ¿no? Ese Pues, refrigerador es que en la doméstico. mayoría de las unidades por acá, Ajá. que no, pues, se va mucho la luz, ¿De no dónde tienen de qué región es no usted? tienen Disculpe. de Campeche, pero ya estamos en la Campeche. zona como yendo para Calakmul, así en esa zona, ¿no? Ajá. Pertenecemos a Escárcega. Ahora, Muy bien. yo apenas tiene un año que pasé de segundo nivel a primer En nivel. primer nivel, ajá. Ajá, pero sin embargo, el único refri que hay en la unidad, pues, es un refri, este, Doméstico, casero. doméstico, ajá, un Ajá. electrodoméstico. No hay N de vacunas, ¿por qué? no, Porque se va ajá. la luz, es un lugar ya, pues, Marginado. ajá, no es tan Ujú. rural, pero sí se va la luz seguido, o sea, Sí, es sí, un sí, sí. juego con la luz eléctrica, si hay, está muy bajita, entonces cada vez que se va a adquirir vacuna, se adquiere la vacuna, pero, pues, ya ve que no toda la gente está en el mismo lugar, tiene que bajar de otro lado, se les avisa, Ujú. pues, se les hace tarde o llegan hasta el día siguiente. Entonces, no es que quede vacuna, pero, pues, sí me ha tocado ver en ciertas Ajá. ocasiones que se tiene que guardar la vacuna en el termo, o sea, se mantiene la temperatura tal cual, ¿no? La Del temperatura normada. termómetro, ajá. Sí, porque Ujú. dentro de la habitación, pues, hay clima cuando hay luz y, pues, mientras se está aplicando la vacuna, Ah, pues, sí. se mantiene a una temperatura Ujú. gradual. Pero si hubiera la necesidad, se resguarda, por ejemplo, cuando se va la luz, ¿no? Que se resguarda dentro del refri porque está fresco por los congelantes, ¿está mal? Sí, está mal. Sí, Y está ahorita le mal. voy a sí, ahorita le voy a explicar por qué. Okey. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ustedes implementan su plan de contingencia o su plan de acción? Mire, Es sí se implementa. El ujú, asunto aquí es que, por ejemplo, se va la luz, se ajá. va por O sea, media hora, ¿no? haga de Ajá, cuenta que si se va la luz, no conozco no conozco Campeche, de Campeche conozco una, creo que es Cárcega y de paso nada más. Pero, ajá. no sé si sea como acá, por ejemplo, si se va en un punto, se va toda la ruta. No sé si allá pase lo Mm, mismo. a veces se va en toda la ruta, a veces solo se va en ciertas comunidades. Por ejemplo, Comunidades, pasa la internacional y todavía nosotros entramos así al lugar. Entonces, a veces ajá, se van las comunidades de la entrada, ahora sí que de la entrada a las comunidades ajá, hacia el ajá. fondo, pero la internacional tiene corriente o tiene señal, ¿no? Es Entonces, que son líneas ajá. distintas entonces, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí Mm, estamos entre Escárcega y Calakmul, entonces hay líneas que vienen de Escárcega y líneas que vienen de Calakmul, entonces a veces varía, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedes ujú, entrar a la otra comunidad y ese tiene luz y nosotros no tenemos luz y así estamos. Entonces, ya, la luz no es así como de que se vaya 24 horas, este, eh, porque cuando está así, que se va, por ejemplo, 24 horas, al día siguiente no se va a buscar vacuna, efectivamente, para evitar
ese tipo de cosas. Y no siempre pasa porque, pues, con la situación siempre se procura traer vacuna exacta, o sea, cité a 10 para los 10 y ese día se acaba. O sea, es precisamente para evitar el manejo de la vacuna y ponerla en riesgo. Pero, por ejemplo, estás acá y de repente te queda una dosis, 2 dosis, y a veces te dice la gente: "No, es que hoy no pude salir, pero mañana temprano llego", ¿no? Y tienes que reservar la vacuna. Entonces, ahí es donde el detalle, ¿no? Ah, bueno. Sí, ya le entendí toda la parte que usted me comenta, porque pues también son situaciones que vivimos en nuestra región, pero a lo mejor de diferente forma, ¿no? Pero sin embargo, las actividades en todo el territorio pues, nacional pues, deben de ser las mismas. Y como les comento, hay malas prácticas que se siguen haciendo. Y ahorita esa parte la vamos a reforzar con la duda que usted tiene, la vamos a reforzar con lo que vamos a seguir viendo ahorita. Y al final ya les doy una explicación. Y como les digo, si no nos da el tiempo, lo podemos abordar en otra. ¿Por qué me importa esto? Porque este tema es la parte medular de vacunación, ¿eh? Este tema lo debemos de dominar, porque de esto depende que nosotros hagamos un buen trabajo, ¿vale? Entonces, Gracias, profe, gracias. no, no, a usted y gracias por compartirnos su experiencia, porque a lo mejor, por ejemplo, en otra zona que nos estén escuchando, pues no se ve eso, pero se ven otro tipo de cosas, ¿no? Que al final de cuentas, como les digo, todas las actividades van encaminadas a realizar bien el ejercicio, ¿no? Bueno, continuamos con los termos. Ahí vamos a abordar esa parte que, este, donde viene la parte de que cómo hacemos las cosas. El termo es el equipo de traslado más utilizado desde los niveles jurisdiccional, zonal, municipal y local para las vacunación intramuros y vacunación extramuros o de campo. Y estas acciones de actividades intramuros, extramuros, que lo más utilizado pues es un termo y estos son uno de los eslabones más sensibles dentro de la cadena de frío. Los termos pueden mantener la temperatura normada de +2 y +8, entre +2 y +8, incluso por 36 horas. Fíjese, 36 horas, dependiendo las características de diseño y temperatura ambiental. No voy a comparar la temperatura del Istmo de Tehuantepec con la temperatura de Puebla, o la temperatura de Villahermosa, o la de Campeche, porque son climas totalmente distintos. Existen, más cuando son temporadas de calor. Un paquete refrigerante te dura 4 horas, ni siquiera te dura una jornada de 8 horas. Pero para esto se han hecho pruebas en las que, por ejemplo, existen termómetros láser, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo de estos termómetros. Se hicieron pruebas, por ejemplo, acá en la zona istmo, en la zona de la costa y en la zona de la sierra, que es un poco más fresco, dejando el termo por 24 horas. Y al tomarle la lectura, cada uno tuvo una temperatura diferente al pasar las 24 horas. Esto más que nada cuando hay un accidente red de frío y tú resguardas tu biológico en un termo, ¿cuántas horas te puede durar? Entonces, se hacen estas pruebas, ¿para qué? Para que tú sepas en qué momento debes de realizar el cambio de tus paquetes refrigerantes o tus paquetes congelantes. Y esto que se comenta del resguardo del termo dentro de la unidad refrigerante, yo en realidad no le veo una justificación. Dirán, pues porque ahora sí que la temperatura que rodea al ambiente, sí, pero no se debe de hacer. Yo no de lo que yo he leído en el manual, compañeros, y de mi experiencia, no se debe de hacer eso.
Los termos de 9 litros, estos termos de 9 litros, pues es usado como auxiliar en las actividades de vacunación intramuros, ayudando a evitar que las puertas del refrigerador se abran constantemente. También se usa para las actividades de vacunación en campo. Las características de estos termos es que deben de ser de un color claro y lavable, deben de ser resistentes a impactos, elaborados con material plástico de alta densidad y superficies internas y externas sólidas. El asa debe de ser resistente y con un juego de 6 paquetes refrigerantes de plástico resistentes. Y la tapa debe de ser con sellado hermético. Esas son las características que debe de tener un termo de 9 litros. Y este es un ejemplo de estos termos de 9 litros. ¿Vale? Reúne las características que establece la norma. Ahora, los termos de 45 y 90 litros, estos se utilizan para transportar biológicos de un almacén a otro diferente, de un almacén a otro de diferente nivel para guardar provisionalmente las vacunas en caso de interrupción de la energía eléctrica o cuando se le da mantenimiento preventivo al refrigerador. También sirve como termo auxiliar para evitar la apertura frecuente del refrigerador. También lo podemos utilizar así, compañeros. Si vamos a hacer, por ejemplo, somos una unidad de salud con un volumen de población bastante alto, no voy a estar abriendo la puerta de la unidad refrigerante constantemente. Para eso preparo un termo de 45 con un juego de 20 paquetes, perdón, de 20 paquetes de refrigerante. Y ahí de esa manera lo voy utilizando para evitar la apertura constante de la puerta del refrigerador, que también se puede utilizar así. Ahora, también dentro de sus características debe ser de un color claro y lavable, debe ser resistente a impactos, elaborado con material plástico de alta densidad, superficies internas y externas sólidas. El asa debe ser resistente y para los termos de 45 litros para el termo de 45 litros con un juego de 20 paquetes y en el de 90 litros con 40 refrigerantes de plástico resistente. Entonces, acuérdense, el termo de 45 utiliza 20 piezas, 20 piezas, y el de 90, 40 piezas. Y también debe de tener su tapa con sellado hermético. Si no tiene tapa con sellado hermético, pues no nos sirve, ¿no? Y esta es una ilustración de uno de ellos. Ahora, el mantenimiento preventivo de los termos y paquetes refrigerantes deben de mantenerse limpios, se deben de lavar con solución de pino al 10% y secar después de una jornada de trabajo o semanalmente cuando no se utilizan. Deben ser colocados en un lugar seguro y limpio, alejados de condiciones ambientales como la luz, el polvo, el viento y la lluvia. Entonces, debemos de tener nuestro almacén o un espacio destinado para el resguardo de nuestros termos que no se utilizan y se le debe de dar el cuidado necesario, como ya se los acabé de mencionar ahorita. La superficie interna y externa deben de encontrarse íntegras. La tapa debe sellar herméticamente. El asa y correa deben permanecer íntegras y resistentes sin daño. Los paquetes refrigerantes se encuentren en la superficie, que los paquetes refrigerantes se encuentren con la superficie, la rosca y el tapón con sello íntegros y que contengan únicamente agua limpia. Si el contenido del paquete frío tiene algún colorante o sustancia diferente al agua, no deberá utilizarse. Se recomienda retirar el líquido o gel y llenarlo con agua al 80% de capacidad. No utilizar paquetes fríos con gel o sellados, ya que la sustancia que contiene se desconoce. No se deberán colocar cajas u objetos encima o alrededor del termo, ya que esto impide el flujo de aire, además puede dañar la estructura del termo. Ahí va otra
Otra mala práctica que se realiza, compañeros. No se debe de cubrir o forrar con papel de estraza o con algún otro material. Esto acumula calor y disminuye su tiempo de vida fría normativa, ¿vale? Me ha tocado, compañeros, ver termos forrados con papel craft o con papel estraza. Eso no se debe de hacer, ¿vale? La preparación del termo. Para evitar que las vacunas se congelen dentro del termo, se debe realizar lo siguiente: preparar los paquetes refrigerantes. Retirar del congelador los paquetes refrigerantes, colocarlos en un área a temperatura ambiente y sobre una superficie limpia y plana. El tiempo necesario para que se presente el proceso de condensación, que es cuando se forman las gotas o lo que conocemos coloquialmente como sudar, por condensación de la humedad en el ambiente y esto hace que se empiecen a sudar. Entonces, cuando veamos esto, ya no vamos a decir, ya no vamos a emplear el término de, ay, voy a poner a sudar mis paquetes. No, el término empleado es a que se condensen, es decir, que pasan de congelado a iniciar el descongelamiento, ¿no? Entonces es condensación. Este paso es muy importante porque al retirar los paquetes fríos del congelador, estos se encuentran a temperatura de -9 a -14. Entonces, ¿qué les quiero decir, compañeros? Deben de realizar el proceso de la condensación. Jamás retiren los paquetes, armen luego el termo y luego metan las vacunas, porque aquí lo establece la norma. Están en temperaturas por debajo de los 0 grados. ¿Y esto qué va a ocasionar? Vamos a congelar la vacuna. Los paquetes fríos no deben colocarse debajo del chorro del agua. Esta es otra práctica también que se realiza, ¿eh? No se deben de colocar en el agua para retirar la escarcha. Los paquetes refrigerantes tardarán entre 15 a 90 minutos o más para iniciar la condensación. Esto pues va a depender de la temperatura ambiental, ¿no? Entonces, como les digo, en una región cálida como en la que estamos, cosa de 10 minutos ya se empezaron a condensar los paquetes. Pero pues puede ser que en estados en donde existan temperaturas muy extremas, así de temperaturas bajas, pues sí va a tardar más, pero no hagan lo que lo que se comenta aquí en el punto anterior, no colocarlos debajo del chorro de agua. Verificar cada paquete refrigerante y estos no deben de tener escarcha en ningún punto de su superficie. Debemos de considerar eso. En caso de que se observe escarcha, esta debe de retirarse suavemente con la mano, sin oponer resistencia. Para la preparación del termo, la formación del cubo, cuando levantamos un paquete frío y este escurre agua, es indicativo de que podemos armar nuestro termo. En este momento, nuestros paquetes refrigerantes se encuentran a 0 grados. A continuación, secamos los paquetes con un paño limpio y seco. Procedemos a introducir los paquetes fríos y secos al termo. Se debe formar un cubo frío y permitir que la tapa haga el cierre hermético. Es importante verificar que antes de colocar la vacuna al interior del termo, la temperatura se encuentre entre +2 y +8, con termómetro de vástago previamente calibrado o con termómetro lineal, con el insumo que dispongamos, compañeros. Y, muy importante, se debe registrar la temperatura en el formato de control de biológico y temperatura en el termo e introducir la vacuna si el termo ya se encuentra entre 2 y 8 grados. En caso contrario, debemos de esperar a que alcance los 2. ¿Por qué les comento esto, compañeros? Porque a veces hacemos
por las carreras, una mala práctica. No esperamos la temperatura establecida y colocamos nuestros biológicos. ¿Y esto qué puede ocasionar? Como se los comentaba, la vacuna se nos congela. Hay vacunas que se congelan, que son muy lábiles, que se congelan muy rápido. DPT, influenza. Y si se congela este biológico y nosotros lo aplicamos, mucho cuidado, compañeros. ¿Por qué? Porque podemos causar un ESAVI y en este caso una quemadura. Entonces, todo esto si se dan cuenta, va de la mano. Todos los puntos son muy importantes. La forma para colocar los paquetes refrigerantes en el termo de 9 litros es uno en la parte inferior, uno en la parte anterior, uno en la parte posterior, dos laterales y un cubo en la parte superior. Esto pues ya nosotros lo conocemos, no vamos a entrar mucho en detalles para no atrasar. Ahora, si no se cuenta con paquetes refrigerantes, el termo se puede preparar con hielo frappé, hielo molido, comprimido en bolsas de plástico selladas. El procedimiento es el mismo que con los paquetes fríos. Se debe dejar condensar las bolsas con hielo a temperatura ambiente y formar el cubo frío en el termo. En ambos casos queda al centro un espacio suficiente para colocar dos vasos contenedores o canastilla perforadas cuando se utilicen más de 2 frascos por tipo de vacuna. En uno se colocarán las vacunas que se están utilizando y en otro los frascos cerrados. Así lo establece la norma, compañero. Entonces, puntos muy importantes a considerar. Ahora, ¿qué factores influyen en la conservación de la temperatura en el termo? La temperatura ambiente a la que se expone el termo, tipo de aislamiento térmico, cantidad y temperatura de los paquetes refrigerantes, distribución inadecuada de los paquetes refrigerantes deteriorados y tapas sin sello hermético, hermeticidad dañada de la tapa del termo y uso de sustancias eutécticas en los paquetes refrigerantes. Entonces, de acuerdo a la ilustración que vemos aquí, lo ideal, lo correcto, es utilizar agua. Y acuérdense que a un 80% de capacidad del paquete. Porque si lo llenamos al 100, ¿qué pasa? Se abomba y ya no se va a poder cerrar el termo. Verifíquenlo y se van a dar cuenta de lo que yo les digo. Entonces debe de ser a un 80% y solamente debe de ser agua. No se debe de utilizar algún otro material. ¿Por qué razón? Porque se desconoce, porque puede contaminar. O fácil, ¿por qué creen ustedes que ya no se utilizan las bolsitas de gel? Porque esto hacía que la vacuna se congelara más rápido. Entonces, no se debe de utilizar esto. El registro y control de la temperatura. Para el control diario de temperatura se cuenta con una gran variedad de termómetros. Existen diversas presentaciones, pero lo importante es que se cuente con una escala de medición que cubra el intervalo de temperaturas. Entre -10 a +50 para refrigeración, de -10 a -40 para congelación y de -40 a -90 para ultracongelación. El rango de temperatura normativo de la cadena de frío pues, es de 2 a 8 en las cámaras frías, refrigeradores, termos y vehículos con caja refrigerante. Y esta es una de las aquí les muestro unas ilustraciones así de manera general, de manera rápida, de los tipos de termómetros. Este que tenemos aquí es un termograficador. En este papel termograficador, aquí nos está indicando la temperatura y aquí se va ¿cómo se llama? Esas son dos plumillas, las cuales te va coloreando, marcando en el papel termograficador cuál es la temperatura que se va registrando de acuerdo a las horas del día. Entonces, este es un instrumento de medición. Este es el termómetro lineal, ya todos ustedes lo conocen. Este es un termómetro de alcohol. Ese es un termómetro de vástago con sensor de 20 a 30 centímetros de largo. Esto comúnmente lo utilizan en las cámaras frías para verificar la temperatura del
interior de las cajas refrigerantes o de las cajas en las cuales se almacenan los biológicos. Este, pues, es el termómetro de vástago con el sensor de 14 centímetros, que es el que utilizamos todos en nuestras unidades de salud para verificar la temperatura de nuestros termos. Y este termómetro también es un termómetro digital. Este termómetro, pues, es bastante práctico, la verdad. Me ha tocado verlo en unidades médicas que por iniciativa propia adquieren estos tipos de termómetros, que es solamente en la superficie del termo se coloca este reloj marcador y le hacen un sistema de, ¿cómo se llama? Este es un sensor que tiene, ese sensor va en la parte interior del termo y aquí nos va marcando la temperatura de la unidad, en este caso del termo. Termómetro láser, este termómetro pues es como el termómetro que se utilizaba antes en los filtros o en las unidades de salud para medirle la temperatura al usuario para saber, si no tenía, fiebre, si eran pacientes sospechosos de COVID. Entonces, así igual es pero, pues, va directo a tomarle la temperatura hacia al termo, al refrigerador, ¿no? Ahí, ya veríamos a qué se le tomaría la lectura, pero pues, es un termómetro muy práctico. Y que se llama registrador de datos o data logger, es un sistema que se coloca en la unidad refrigerante y tiene como una memoria, se le conecta como una memoria USB y ahí, posterior a eso, tú lo ingresas a un equipo de cómputo y vas a ir viendo de manera gráfica la representación del comportamiento de tu unidad refrigerante. Entonces, son instrumentos que maneja la normativa para poder hacer lectura de la temperatura este, en las unidades refrigerantes y en los termos. Ahora, importante la calibración de termómetros de vástago. La calibración del termómetro de vástago se debe de realizar diariamente. Aquí viene el cambio en relación a la norma anterior. Anteriormente el termómetro se calibraba cada semana o cada que se realizaba la limpieza de la unidad refrigerante. Ahora es de manera diaria, antes del inicio de la jornada y específicamente antes de la preparación del termo de 9 litros para uso intramuros o trabajo de campo. Y para la calibración, se requiere del siguiente equipo: un termómetro lineal de mercurio o de alcohol, son como estas dos, un vaso metálico, ya sea de aluminio o acero inoxidable, agua a temperatura ambiente o hielo frappé, y un termómetro de vástago con llave calibradora. En su defecto se usará una llave española. ¿Qué se hace aquí, compañero? Se coloca el hielo frappé o el agua templada en el vasito. ¿Y qué voy a hacer? Procedo a colocar todos mis termómetros de vástago que yo vaya a calibrar y mi termómetro lineal. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a esperar de 3 a 5 minutos y voy a verificar que la temperatura que marca el termómetro lineal, que es la temperatura exacta, coincida con las temperaturas que marca el termómetro de vástago. Y por ejemplo, el termómetro lineal me marca 2 grados y el termómetro de vástago me está marcando 3, me está marcando 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calibrarlo en la tuerca que tiene aquí en la parte trasera del marcador, antes del bulbo. Le vamos a ir girando la tuerca de cierta forma que la temperatura coincida con la del termómetro lineal. Mucho ojo, el sensor del termómetro de vástago debe de tocar, no debe de tocar las paredes del vaso, porque ahí nos va a dar lectura errónea. Debe de
estar en contacto, ya sea con el agua o con el hielo, no con las paredes del vaso. Y así, este procedimiento se los voy a mandar en un video, porque esto es práctica. Se los voy a compartir en un video para que ustedes vean cómo se realiza. Ahorita yo se los comento así de manera general, pero se los voy a compartir en una ilustración para que ustedes lo conozcan mejor, ¿vale? Pero así es el procedimiento como se los indico. Bien, y ahora por último, vamos a hablar así de manera general de accidentes de red de frío. Y nosotros sabemos que un accidente de red de frío ocurre cuando los biológicos son expuestos a temperaturas menores a 2 grados o mayores a 8 grados. Este evento acelera la pérdida de potencia del biológico y es asociado a falla técnica o mecánica de la unidad refrigerante, interrupción de la energía eléctrica, negligencia o falta de capacitación en el manejo de los equipos. ¿Cuál es la prevención de un accidente de red de frío? Pues el hecho de que nosotros implementemos nuestro plan de contingencia. Ejecutando nuestro plan de contingencia no vamos a llegar a un accidente de red de frío. Y dentro de las estrategias generales para evitar los errores en la red de frío, tenemos que identificar las unidades estratégicas para resguardo de la vacuna con que se cuente con capacidad de almacenamiento. Es decir, yo tengo que tener geográficamente identificada qué unidad me queda cercana para implementar mi plan de contingencia. Debemos de contar con una red de comunicación entre unidades estratégicas. En este caso, yo como supervisor del programa tengo que tener comunicación en este caso, en mi ruta, con mis 23 unidades médicas de salud. Por si, por ejemplo, en Matías Romero vamos a poner otro ejemplo, si en una localidad que está a 45 minutos de Matías Romero, por ejemplo, eh, Palomares, y Palomares no tiene la unidad refrigerante, se va la luz, pasan las 4 horas como lo establece la norma y no se restablece la energía, procedo a realizar el preparado de termo y llevarlo a la unidad más cercana, que sería Matías Romero. Entonces, yo tengo que tener conocimiento de que debe de haber una red de comunicación entre las unidades. ¿Para qué razón? Para apoyarnos y a fin de evitar que se presenten estos accidentes en la cadena de frío. Se deben de establecer responsabilidades entre el personal involucrado. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que yo como unidad de salud te apoye a ti a resguardar tu biológico cuando tengas un accidente de resfrío, también me hace responsable. Porque se han presentado casos que si, por ejemplo, tú me traes tu biológico para resguardo porque tuviste interrupción de energía eléctrica en tu unidad de salud y en mi unidad de salud se va la luz y yo no me doy cuenta, ese es otro problema, porque no me exime de la responsabilidad, también me hace responsable a mí y hace responsable a la persona que lleva a resguardar el biológico conmigo. La capacitación debe de ser continua, el personal operativo responsable. Nosotros nos tenemos que capacitar constantemente, compañeros. ¿Por qué razón? Porque hay cambios, van pasando cosas nuevas. O sea, si se dan cuenta ustedes, en relación a lo que se manejaba anteriormente en vacunación, pues ha cambiado, ¿no? De la norma 2016 a la 2021 hay cambios, de la 2016 a la 2012-13 hay cambios, o sea, nosotros tenemos que leer constantemente, capacitarnos, leer nuestros lineamientos, porque puede ser que haya actividades que vayan cambiando. Y se debe de dar supervisión y mantenimiento a los equipos de la cadena de frío y al personal que la opera. Es decir, si mi unidad refrigerante está presentando fallas, notificar a la instancia correspondiente. ¿Para qué razón? Para que el área encargada de darle mantenimiento a las unidades refrigerantes acuda antes de que nuestra unidad refrigerante pueda seguir generando más desperfectos. Las actividades mínimas diarias para asegurar las vacunas, debemos de verificar la temperatura de la unidad refrigerante y registrarla, comprobar que la unidad refrigerante cierra herméticamente, que tiene un adecuado funcionamiento de la fuente de energía, que las conexiones estén íntegras y conectadas a la corriente,
y que también las condiciones de limpieza sean las adecuadas. Inmediatamente introducir otro paquete refrigerante cuando uno se saca del congelador. ¿Vale? Entonces yo por aquí estoy terminando de utilizar un paquete, por aquí lo estoy lavando, lo estoy limpiando y lo voy a volver a colocar en el evaporador. Verificar las condiciones del termómetro, muy importante, lo que les decía, la calibración. Verificar que nuestro termómetro de vástago esté funcionando. Y si no funciona, pues tenemos que checarlo con el termómetro que dispongamos. Si tenemos un lineal, pues con un lineal. Pero se debe de monitorear la temperatura de cualquier manera, con cualquier equipo que tengamos de termometría, pero se debe de revisar. ¿Y cuáles son las medidas ante un accidente de red de frío? Pues existen las medidas inmediatas y las medidas mediatas. Dentro de las medidas inmediatas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que la temperatura está entre 2 y 8 grados. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar por lo menos 4 horas a que se restablezca. Si no se restablece la energía en esas 4 horas, ¿qué hago? Procedo a armar mi termo y trasladar mi vacuna a una unidad estratégica. Pero también cuando no necesariamente se vaya la luz, puede ser que hasta estemos en una jornada laboral y no nos demos cuenta de que está existiendo una variación de la energía, que nuestra unidad refrigerante esté presentando alguna situación que ya esté disminuyendo su funcionamiento. Entonces, tenemos que estar alertas de todo esto, compañeros. Y muy importante cuando existe un, en este caso, interrupción de la energía eléctrica por fallas de la instalación, por las inclemencias del tiempo, no debemos de abrir el refrigerador, compañeros. Pasadas las 4 horas, sí lo tengo que hacer. Y en ese momento, ¿cómo creen ustedes que voy a verificar la temperatura que tiene esa unidad? Si ya no hay luz y desconozco. Para eso están las botellas de agua, compañeros. Abren ustedes una botella de agua y colocan un termómetro lineal y ahí les va a dar la temperatura. Si está entre 2 y 8, esa vacuna es viable. Pero si, por ejemplo, se fue la luz, no se dieron cuenta, llegaron, usted terminaron su jornada laboral a las 16 horas, por ejemplo, y se presentan a su jornada al siguiente día, a las 7 de la mañana, y ven que no hay luz, abren el refri. Lo primero que tienen que hacer es revisar la temperatura, así como se los comenté. Si tiene las botellas de agua, en la botella de agua, revisar la temperatura. Y si no, hay quienes colocan termómetros de vástago en su interior y verifican. Ahí así le tenemos que hacer. Y si en el caso que no, ya la vacuna no sea viable, pues ya se tiene que hacer el reporte correspondiente. Me gustaría que este tema de red de frío y elaboración de actas de inactivación, actas circunstanciadas de hechos, lo abordáramos en otra clase, porque sí me gustaría que quedara claro, pero ya lo consideraría el maestro Abel, a ver si lo podemos trabajar en otra ocasión. ¿Para qué? Para que lo trabajemos así a detalle, porque este tema también es un tema un poquito complicado, compañeros, ¿eh? Donde nos revisan con lupa todas las actas de hechos y todo, la redacción, por eso deben de hablar con la verdad,
Es un procedimiento un poquito engorroso, embarazoso, que nadie se lo quiere aventar. Por eso implementen su plan de contingencia. Y en las medidas inmediatas, pues debemos contar con esquema de coordinación, paquetes refrigerantes, hielo termo, toma temperatura cada hora y control del tiempo, preparar termo de traslado antes de temperaturas fuera de rango y los paquetes refrigerantes dentro del congelador y las botellas de agua, que al final es tener estos elementos bien, nos vamos a evitar un accidente. Y los puntos claves para la redacción de un acta, para la notificación. Día, hora y grados del último registro de la temperatura dentro del rango normado. Esto lo tengo que notificar en el anexo J o en el anexo I del manual. El anexo J es acta de inactivación de biológico por operatividad del programa y el anexo I, acta circunstanciada de hechos por accidente de red de frío. Día y hora de resguardo del biológico dentro de rango normado y temperatura específica a la que se resguardó, tiempo de exposición del biológico fuera de rango, temperatura máxima alcanzada e instrumentos de medición empleado, temperatura ambiental mínima y máxima de los días en que ocurrió el accidente de red de frío, y los biológicos, lote, laboratorio, viales, dosis, caducidad de las vacunas involucradas y los costos totales y unitarios. Esto más que nada, estos puntos claves son para la redacción de las actas y especificar si es primer accidente o segundo accidente. Estos puntos son de los que se deben de especificar en las actas de inactivación. Y bueno, compañeros, pues hemos llegado al final de la presentación. No sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta, algo que se nos haya escapado, algo que les interese saber, reforzar. Les cedo la palabra. Bueno, por acá veo una pregunta de que cada cuánto se cambia el agua del paquete. Pues es cada semana que lo van a utilizar. Cuando hagan ustedes la limpieza de su unidad refrigerante, en ese momento hacen la limpieza de sus termos y hacen el cambio del agua, porque tampoco lo pueden tener mucho tiempo, porque acuérdense que va a almacenar humedad y puede, hasta se puede hacer hongos, ¿no? Entonces, eso es cuando se realiza la limpieza de la unidad refrigerante y le damos de una vez el mantenimiento a los demás equipos, que en este caso serían los termos. Dice, el termómetro de vástago, ¿cómo debe ser colocado correctamente en el interior del termo para extramuros? Pues el termómetro de vástago se coloca en la pieza, se podría decir que en la tapa del cubo tiene una perforación y en esa perforación se coloca el sensor del bulbo del termómetro. Por ahí, a través de ese orificio pasa el bulbo y es a donde se tiene que ir verificando la temperatura. Es lo ideal. Lo último no escuchamos, no sé qué parte no hayan escuchado, no sé si me lo pueden reforzar. Las botellas de agua, ¿de qué tamaño y cuántas deben de ser por unidad refrigerante? Las botellas generalmente no especifica el manual de qué capacidad, pero las que comúnmente se utilizan son las de 1,5 litros o de 2 litros. Y acá vámonos a la parte donde dice cuántas deben de ser. Aquí vamos a reforzarlo, mire.
Aquí se mire. En los estantes inferiores se colocarán botellas cerradas llenas de agua. Bueno, no te marca un número, pero por lo regular generalmente vienen siendo de 6 a 9 botellas. Todo va a depender de el espacio que tú tengas en el estante, porque no pueden estar muy pegadas, debe de haber una separación de 2 a 5 centímetros. Los refrigeradores nuevos, cuando se va la luz, solo conservan la temperatura óptima 20 minutos. No sé, bueno, esta parte no sé de dónde tome esto, compañera, no sé si, o cómo obtiene la medición de la temperatura nada más 20 minutos para que sepa que nada más 20 minutos es viable. Ahí sí no sé cómo, a qué se refiere. Dice, me refiero que debe estar aislado directamente del congelante, por eso trae herramienta que se coloca. Excelente, bro, todo muy bien explicado, muchas gracias. No escuché si al calibrar los termómetros se pone a la temperatura lineal no, debe de coincidir la temperatura del termómetro lineal con la temperatura del termómetro de vástago. Ambos deben de tener la misma temperatura. Si para las campañas de vacunación en campo se usa una funda de tela para cargar el termo, ¿es una mala práctica? Sí, ya se los comenté, que los termos no deben de estar, los termos no se deben de aislar. ¿Por qué razón? Porque esto genera calor y por lógica ya no vamos a estar asegurando bien nuestros termos. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Cómo ven en el tema? ¿Les interesó? ¿Quedaron aclaradas sus dudas? Creo que hoy nadie quiere activar sus micros. Todo Listo, claro, profesor Henry, todo muy bien, pero sí Ah, sería bueno. necesario que en otro temita la carta circunstanciada de hechos y carta de Sí. incentivación de biológicos, porque sí es un tema muy largo, la verdad, Red de Frío es muy amplio. Sí, la verdad, Red de Frío, pues es el tema en el que más, es en el que más tiempo nos llevamos. Pero es el más, de los más importantes junto con esquema. ¿Por qué? Porque de esto va a depender que se hagan mal muchas cosas. Y pues ya, pues a él le darían la opción al maestro Abel y ya el maestro Abel que decía, yo por mí estoy en la mayor disposición, compañeros, ya saben. A mí me gusta mucho la capacitación porque pues prácticamente es lo que yo, mi función que yo realizo en mi área laboral. Ok, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por participar. A todos, por ahí hay una pregunta, maestro, dice Elizabeth. ¿El agua de las botellas también se cambia cada semana o cuándo se realiza la limpieza de la unidad? Sí, o sea, es cada semana, pues como la unidad refrigerante se debe de realizar su limpieza cada semana, en ese momento hacemos el cambio del agua de los congelantes, del agua de las botellas y la limpieza. Ok, muy bien. Pues bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión de esta noche, si ya no hay ninguna otra pregunta. Y nos vemos el día. Bueno, pues antes de que continúe, maestro, pues aquí la presentación se las voy a enviar ahí para que la consulten. Estas son las fuentes bibliográficas de la cual se obtiene la información y bueno, cualquier cosa, pues ya saben, compañeros, con confianza, ya estamos en el grupo para apoyarnos todos. Tengan bonita noche y ya saben, cualquier cosa, pues me pongo a sus órdenes, ¿no? Y esto, pues nunca terminamos de aprender, cada día hay algo nuevo. Gracias, maestro Abel. Tengan buena Sí, noche. gracias, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el día Gracias. con nuestro siguiente tema del diplomado.
Que descansen, que pasen una excelente noche, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.